¿Y si todo lo que ves a tu alrededor no tuviera un significado fijo, sino el que tú eliges darle? ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo que para alguien es basura para otro puede ser un tesoro? ¿Y si lo que ves fuera simplemente un reflejo de tu mente? En esta lección, descubrirás que tu poder no está en controlar el mundo, sino en cómo eliges verlo. Un curso de milagros nos muestra que Dios está en todo lo que ves, porque está en tu mente. Vamos a practicar juntos cómo transformar tu mirada para encontrar paz y alegría en lo cotidiano. Te contaré un cuento que revela la importancia de cambiar la gafa mental con la que observas la vida. Verás cómo esta lección te ayuda a resolver problemas diarios de una forma más ligera. Usaremos ejemplos sencillos y hasta un poco de humor para que todo sea fácil de aplicar. Y al final comprenderás que lo que realmente cambia tu mundo no es lo que ves, sino cómo lo miras. Imagina una calle vacía al atardecer. Para algunos es puro asfalto y sombras. Para otros es un lugar lleno de calma, recuerdos y belleza. ¿Quién tiene razón? Pues los dos, porque lo que vemos no es tanto lo que está ahí afuera, sino lo que ponemos en ello desde nuestra mente. Un ejemplo de esto, una piedra en la vereda. Para alguien es un simple obstáculo que estorba, para otro puede ser un recuerdo de infancia o incluso un objeto de colección. El objeto no cambió, lo que cambió fue la mirada. Esto es precisamente lo que la lección 30 de un curso de milagros nos enseña. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Y aquí no hablamos de un Dios lejano o abstracto, sino de lo que yo llamo en este canal la fuente universal. Esa inteligencia que nos conecta con la vida y que está siempre presente en lo que pensamos, sentimos y experimentamos. Para poner esto en práctica, observa algo que tengas ahora cerca: tu taza, tu silla, tu bolígrafo, y repite en voz baja: la fuente universal está en esto porque la fuente universal está en mi mente. No se trata de hipnosis barata ni de superstición. Es un entrenamiento mental para recordar que no eres víctima del mundo que ves. Eres co-creador de cómo lo interpretas. Cuando entendemos esto, aparece una llave muy poderosa para resolver problemas. Porque, seamos sinceros, la mayoría de nuestras dificultades no están en los hechos en sí, sino en la interpretación que les damos. Imagínate esto: pierdes un bus. Si tu mente dice, ¡qué desastre! Mi día está arruinado, tu experiencia será de enojo y frustración. Pero si recuerdas, la fuente universal está en esto también. Quizá hay algo que no veo todavía. Tu experiencia cambia. Tal vez conoces a alguien en la siguiente parada, o simplemente aprendes a soltar el control. Y lo mejor es que esta práctica no es complicada. Un curso de milagros insiste en que no necesitas horas de meditación aislado en una montaña. Basta con breves momentos en los que eliges mirar de otra manera. Vamos a practicar ahora mismo. Mira alrededor y toma tres cosas distintas. Dite: la fuente universal está en esta mesa porque está en mi mente. La fuente universal está en esta planta porque está en mi mente. La fuente universal está en este móvil porque está en mi mente. Puede sonar raro al principio, pero poco a poco la mente se reeduca. El cuento de David y las gafas mágicas. Para comprender mejor esta lección, quiero contarte un relato que nos ayuda a visualizar cómo funciona nuestra mente. Porque, como ya sabes, un curso de milagros enseña con ejemplos prácticos, y nada mejor que un buen cuento para verlo claro. Imagínate esto: un niño llamado David vivía cerca de un bosque muy especial. Un día, paseando entre los árboles, encontró unas gafas viejas. Estaban llenas de polvo, con los cristales sucios y rayados, como si hubieran estado escondidas allí por siglos. Intrigado, David se las puso. ¡Error! De pronto todo se veía horrible. Los árboles parecían torcidos, las flores apagadas y hasta el cielo tenía un tono gris deprimente. Asustado, se quitó las gafas y salió corriendo a casa de su tía Alicia, que tenía una óptica. Tía, estas gafas son mágicas, pero en el peor sentido. Hacen que todo se vea feo, le dijo,
con cara de susto. Alicia sonrió y le explicó. David, esas gafas no son para ti. Están sucias y además son para alguien con una graduación muy distinta. Ven, prueba estas. David se puso las nuevas gafas y de pronto todo cambió. Los árboles eran verdes y brillantes, los pájaros parecían cantar más fuerte y hasta las piedras del camino tenían un color hermoso. Un ejemplo de esto en tu vida. ¿Cuántas veces te has puesto gafas sucias sin darte cuenta? Quizá un mal recuerdo del pasado, una creencia limitante, un enojo que todavía no sueltas. Y de pronto, lo que ves a tu alrededor se distorsiona. Todo te parece gris, difícil, pesado. David, maravillado, le dijo a su tía, estas gafas sí son mágicas. Veo todo nítido y hermoso. Pero su tía lo corrigió con cariño. No son las gafas, David. Ellas solo corrigen tu vista. La belleza siempre estuvo allí, en tu mente. Tú eres el que la percibe. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Piensa en una situación de tu vida que ahora mismo te parezca complicada. Quizá un problema económico, una discusión familiar o una preocupación de salud. Reconoce que probablemente lo estás mirando con gafas sucias, miedo, ansiedad, juicio. Ahora imagina que te quitas esas gafas y te pones otras nuevas, más limpias. Pregúntate, si la fuente universal está en mi mente, ¿qué otra manera tengo de ver esta situación? Eso no significa negar el problema, sino abrir espacio a nuevas interpretaciones. Y aquí está lo revolucionario de un curso de milagros. No tienes que cambiar el mundo, basta con cambiar tu manera de verlo. Para poner esto en práctica, la próxima vez que tu mente te diga todo está mal, recuerda, quizás solo estoy usando gafas equivocadas. Y cámbialas, aunque sea por unos segundos. A veces el simple hecho de sonreír ya es como limpiarte los cristales. A todos nos pasa. Un día te levantas y sientes que nada tiene sentido. Te miras al espejo y piensas, ¿quién me despeinó en la noche? Parezco personaje de película de terror. Pero si respiras y recuerdas que la fuente universal está en tu mente, incluso esa melena rebelde se vuelve motivo de risa en lugar de enojo. Y créeme, reírse de uno mismo es una de las mejores formas de practicar esta lección, porque cuando sueltas el drama, se abre la posibilidad de ver el mundo de otra manera. Cuando un curso de milagros afirma, Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente, no está diciendo fantasea y ya, sino elige conscientemente la mirada desde la fuente universal. Esa elección cambia tu experiencia aquí y ahora. Vamos a llevarlo a lo cotidiano para que te sirva de verdad. El estrés suele nacer de historias que contamos en automático. No va a salir. Llego tarde. No puedo con todo. Para poner esto en práctica, durante 30 segundos, visualiza tu respiración como si limpiara los cristales de tus gafas internas. Luego, mira el objeto que tengas enfrente, tu agenda, tu pantalla, tu taza, y repite. La fuente universal está en esto porque la fuente universal está en mi mente. Observa cómo tu pecho baja un nivel. Un ejemplo de esto, cuando mires la lista de tareas, en vez de ¿qué montaña?, cambia a una cosa por vez con la fuente conmigo. Conflictos con personas. En los roces solemos ponernos las gafas sucias del pasado. Vemos al otro como siempre igual y nos tensamos. Vamos a practicar esto. Imagina a esa persona con una etiqueta nueva en la frente que dice, aprendiendo, igual que yo. Mírala mentalmente y repite. La fuente universal está en ella porque está en mi mente. Eso no justifica malas conductas. Te recuerda que puedes responder desde otro lugar. Para ponerlo en acción hoy, al hablar, baja el volumen interno del juicio y sube el de la curiosidad. ¿Qué te preocupa? Funciona sorprendentemente bien. Decisiones difíciles. Elegir paraliza cuando buscamos garantías imposibles. Un curso de milagros sugiere cambiar de filtro, no de mundo. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Toma dos opciones y pon una palabra en cada mano, mentalmente.
Cierra los ojos 20 segundos y repite. La fuente universal está en esta elección porque está en mi mente. Siente cuál mano te da más paz, no cuál te da más control. La paz es guía. El control es ruido del ego. Preocupaciones económicas. La mente se engancha en el no alcanza. Un ejemplo de esto, cuando mires tu cuenta, en lugar de etiquetar escasez, visualiza la cuenta como una ventana, no como un muro. Repite. La fuente universal está en esto que veo porque está en mi mente. Pido ver oportunidades. No es magia financiera, es entrenar la mente para reconocer caminos que el miedo no deja ver. Llamadas que postergaste, alianzas, simplificaciones, ideas. Salud y autocuidado. El síntoma aparece y la mente arma una película de terror. Para poner esto en práctica, coloca tu mano en el área que te preocupa y di con suavidad. La fuente universal está en este cuerpo porque está en mi mente. Hoy elijo calma y cuidado. Autocrítica y perfeccionismo. La voz interna tipo policía espiritual desgasta. Vamos a practicar esto. Cada vez que te descubras en modo látigo, imagina que cambias de gafas por las de Alicia. Lentes de amabilidad. Repite. La fuente universal está en mí, aunque hoy me equivoqué. Y sonríe un poco. La sonrisa es limpia parabrisas del alma. Ritual express de 3 pasos para todo el día. Mañana, al despertar, mira la luz que entra por la ventana o la lámpara y di. La fuente universal está en esto porque está en mi mente. El día arranca calibrado. Mediodía, pausa. Elige 3 objetos al azar. Vaso, teclado, planta. Y repite la idea con cada uno. Respira. Noche. Antes de dormir. Repasa un momento del día que te costó y visualiza cómo lo mirarías con las gafas limpias de Alicia. Agradece una cosa. Descansa. Humor práctico, porque el ego odia que te rías. Si buscas las llaves por 10 minutos y estaban en tu bolsillo, declara oficialmente. La fuente universal también se divierte. Ríe 5 segundos. El ego se desarma. Si te cae café en la camisa antes de una reunión, etiqueta mental. Obra abstracta contemporánea. Respira, límpiate y sigue. Un curso de milagros no te pide perfección, te pide disponibilidad. Un curso de milagros te recuerda que no estás a merced del mundo que ves. Tu mente es el proyector, no el rehén. Cuando eliges la mirada de la fuente universal, aparecen rutas, paz y creatividad donde antes solo había. No se puede. La tía Alicia tenía razón. Las gafas ayudan, pero la belleza la percibe tu mente. Si Dios, la fuente, está en tu mente, entonces puedes verlo en todo. En una calle vacía, en una piedra, en una conversación difícil, en una oportunidad inesperada. Nos vemos en la siguiente lección, y si hoy te sorprendes usando gafas sucias, no pasa nada. Recuerda a David, cámbialas y vuelve a mirar. Un curso de milagros es entrenamiento, no juicio.